Muy bien, ahora nos vamos a ubicar entonces en lo que corresponde a gastronomía y restaurantes. En este caso vamos a iniciar para saber qué es un restaurante. Nosotros el año pasado, cuando vimos los departamentos que posee un hotel, también vimos lo que es un restaurante. En este caso, el término francés es restaurant. Llegó, dice, al idioma como tal, como un restaurant o restaurante. Y si nosotros recordamos, dice que era restaurante de restaurar en un momento determinado al organismo para que pudiera ingerir la comida. Entonces, de ahí es donde nosotros encontramos el término de restaurante, como tal, de restaurar. Se trata del comercio que ofrece diversas comidas y bebidas. En este caso, va a estar encaminado a la situación o a qué área de comida se va a dedicar. También hemos visto, ¿verdad?, que hay este restaurante de comida rápida, de comida especial, de comida según establecido, ¿verdad? El medio o la ubicación como tal, a eso se refiere. Tenemos que dicho consumo debe ser pagado por un cliente, a quien nosotros le vamos a llamar comensal, ¿verdad? Es decir, la persona que va y come en nuestro restaurante. Aquí dice un ejemplo, mi tío tiene un restaurante en la zona norte de la ciudad. Anoche Lisandro me llevó a cenar a un restaurante francés. Mi plato preferido en este restaurante es el pollo al ajillo con papas españolas. Ya de aquí nosotros vamos a comprender entonces que según el tipo de restaurante al cual nosotros nos vamos a dirigir, pues va a ser los alimentos que vamos a tener. A veces no siempre se va a tener un menú según el tipo de restaurante el cual nosotros visitemos. El concepto de restaurante comenzó a popularizarse en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque antes ya existían establecimientos de este tipo. En este caso, ¿verdad? Siempre se ha tenido un establecimiento de venta de comida, solamente que no eran tan formales como hoy en día los encontramos, ¿verdad? Que hay restaurantes temáticos, hay estrellas, tenedores, según la categoría establecida. Y según también, ¿verdad?, los lineamientos que cada uno ha aspirado en este caso. Podemos observar que cada país y cada región a nivel mundial va a tener una situación que lo va a representar. Por ejemplo, ¿verdad? Los chinos, pues su comida es toda referida a lo que es el arroz y los mariscos. Los mexicanos, pues ellos comen, ¿verdad? Mucha carne, tortillas y grasa. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la comida francesa, pues es más enfocada a las pastas y así vamos a encontrar una diversidad, ¿verdad? Según la producción que se establezca en la región como tal. En este caso vamos a encontrar que según el ambiente en el cual se encuentre, hay restaurantes que van a ser vegetarianos y macrobióticos. Otros pueden ser generalizados, establecer carne, pueden ser aves, pescados, mariscos y algunos en su momento, ¿verdad? Pueden ser solamente de alimentos orgánicos, es decir, producidos por el mismo restaurante, que en un momento determinado pues no tiene nada que ver ni con ave, ni con carne, ni pescados como tal. Se conoce como restaurante buffet al restaurante de autoservicio y de tenedor libre. ¿Por qué de tenedor libre? Porque vamos a encontrar una diversidad de alimento que las personas pueden ingerir según su capacidad de consumo. Sabemos nosotros que un buffet es pagado, ¿verdad? Según el tiempo de comida, si es en el desayuno, si es en el almuerzo, si es en una cena, pues vamos a encontrar una diversa variedad de alimentos y que cada uno se va a servir según lo que desee consumir. En este caso, como el buffet, no hay un límite, ¿verdad?, de poder establecer cuánto o una medida exacta para poder consumir. Vamos a encontrar también que pueden clasificarse, así como se clasifican los hoteles por estrellas, vamos a encontrar clasificación para los restaurantes como tenedores. El más alto que vamos a encontrar es el de 5 tenedores. En este caso va a ser el más lujoso. Este como tal, pues sabemos nosotros que va no solo el lugar en el cual vamos a encontrarlo ubicado, sino vamos a entender
que va a tener la mejor capacidad para las personas, el acomodamiento, el ambiente, el lugar donde esté establecido, va a tener carta, va a tener chef, entre otros elementos que lo hacen de 5 tenedores, que es la categoría más elevada. Luego vamos a encontrar el de 4 tenedores. En este caso van a ser también de primera clase y van a estar similares a los de 5 tenedores, lo único que acá pues vamos a ir reduciendo el número de empleados y el número de espacio como tal. Para darnos idea de lo que nosotros hablamos siempre, ¿verdad? Como un restaurante, pues ya sabemos que va a ser un edificio donde vamos a encontrar a la venta comida y que la comida que va a estar a disposición va a ser referida según lo que pueda ofrecer. En este caso, ¿verdad? Nosotros conocemos algunos restaurantes, por ejemplo, el más común, ¿verdad? Es encontrar, por ejemplo, el de comida rápida, como es McDonald's, como es Pollo Campero, entre otros. Cuando nosotros vemos un restaurante, por ejemplo, ya establecido en alguna categoría, podríamos pensar en el restaurante Old Garden, ¿verdad? En este caso, ya estamos hablando de un restaurante que ya va a tener una clasificación de tenedores como tal. Aquí aparece el de 3 tenedores, dice que son restaurantes ya de segunda clase. Ya ahí hacemos la división, ¿verdad? Ya finalizamos los de primera y vamos a encontrar ahora de segunda clase. Suelen ser de tipo turístico y tendrán una capacidad más restringida en cuanto al espacio se refiere. No tiene más de 6 tiempos, es decir, va a ofrecer solamente entremés, sopas, cremas, verduras y huevos. En este caso, nosotros ya vamos también más adelante a poder observar cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un entremés, cuando hablamos nosotros de una sopa, cuando hablamos nosotros de un plato principal, cuando vamos a hablar nosotros de guarniciones, cuando nosotros vamos a hablar de una entrada o de bebidas que van a acompañar este tipo de platillos. Pero en este caso, entonces vamos a encontrar lo más común, ¿verdad? Entradas, sopas, verduras, entre otros platillos. Y ya agregamos también lo que es el postre como tal. Eso es lo que nosotros vamos a poder observar en el de 3 tenedores. Para el de 2 tenedores, también llamados de tercera clase, y aquí viene ya la última, división o clasificación, teníamos de primera que comprende 5 y 4 tenedores. De segunda clase comprende los 3 tenedores y de tercera clase, ¿verdad? Ya comprende los 2 y un tenedor como tal. Aquí tenemos que los 2 tenedores, también llamados de tercera clase, tienen un mobiliario y decoración sencilla. Ya no vamos a encontrar lujos, ¿verdad? Como en el de primera clase. Como también dice lo será el vestuario de los trabajadores. Aquí en este caso vamos a encontrar a las personas con algún vestuario de decoro, ¿verdad? Pero ya no es un uniforme. Ya no vamos a encontrar esa elegancia, ¿verdad? Que vamos a poder observar dentro el de 5 tenedores. Luego tenemos el de un tenedor. Los restaurantes enmarcados en esta categoría cuentan con una carta sencilla y se puede identificar rápidamente los platillos que encontramos en un restaurante de esta carta. Siempre dice desayunos, almuerzos, cenas, postres y bebidas. Y ahí mismo en bebidas dice bebidas calientes y bebidas frías, ¿verdad? Es muy sencillo. Y ahí nosotros podemos observar que es algo más común de poder encontrar. Por ejemplo, ¿qué es lo más común? Encontrar un pollo frito, un pollo asado, un pollo horneado con cualquier otro tipo de guarnición. A eso se refiere como tal. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que el restaurante proviene del idioma francés restaurant, que traducido a nuestro idioma como tal es restaurante o restaurar. ¿Por qué se llama, dijimos entonces, restaurar? Porque es cuando
el organismo va a necesitar ingerir nuevos alimentos y se restaura el organismo de esa necesidad que se tiene como comida. Se establece que en el siglo XVIII es donde se da el mayor auge, es decir, la mayor promulgación de la palabra como tal restaurante. Otro dato curioso tenemos entonces que cada restaurante pues va a ofrecer un servicio establecido en una clasificación como dijimos de primera clase con 5 tenedores. También está establecido dentro de la primera clase, vamos a encontrar a los de 4 tenedores, los de segunda clase es el término medio, serían 3 tenedores y los de tercera clase, ¿verdad? Una clase más sencilla y baja, vamos a encontrar los de 2 tenedores y un tenedor. En este caso, no es que en la clase baja los alimentos sean de menor calidad. Hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa es de que en este caso no se van a dar a la tarea de que el ambiente y el edificio, el mobiliario y tanta situación involucrada dentro del mismo, pues tengan una elegancia. No, lo que les interesa, ¿verdad? Es como tal vender comida. Entonces ahí no es que sean de menor calidad o que no tengan los mismos nutrientes, sino vamos a encontrar que va a ser un poquito más la venta en estilo masa, ¿verdad? Que en la selección de quien pueda adquirir o entrar a un restaurante de 5 tenedores. Hay restaurantes de 5 tenedores que las reservaciones se hacen con tanta antelación, ¿verdad? De 3 a 6 meses posiblemente para poder ingresar a un tipo de estos de restaurante. Mientras que el de un tenedor, pues usted va en cualquier momento y va, entra y compra su alimento, ¿verdad? Es ahí la diferencia que vamos a encontrar en algunos aspectos de un tenedor a 5 como tal. Nos dice, el restaurante o restaurante es un establecimiento de servicio en el mayor de los casos públicos. Siempre cuando nosotros vamos a hablar ya de un establecimiento como un restaurante, pues definitivamente está determinado a un servicio. ¿A qué tipo de personas está destinado? Pues ahí sería a ver, determinar el costo del platillo y del tipo del ambiente social al cual nosotros nos vamos a referir. Hay personas, ¿verdad?, que no les importa pagar hasta 300 por un platillo, mientras otro diría: "Ay, no, ¿verdad? Es mucho, yo prefiero pagar 40 quetzales". Entonces, es ahí donde nosotros encontramos esa distinción como tal. El término de restaurante, nuevamente, nos hace referencia, proviene del francés, establecido en París en 1765. Y aquí ya nos da un dato concreto, en qué momento fue establecido como tal. En el castellano, restaurante significa restaurativo. Dijimos entonces también ya que es parte, ¿verdad?, de la restauración del organismo que nosotros vamos a encontrar. La palabra se extendió por Europa y en otros países hasta en su momento llegar a nuestro ambiente. Los tipos de restaurantes dijimos también que pueden ser, ya vimos la clasificación en relación a los tenedores, que puede ser de 5 a un tenedor. Ahora vamos a ver algunos tipos. La diferencia entre el tipo y la clasificación es la categoría que vamos a dar. El tipo es la forma en que se va a poder desarrollar. Aquí solo vamos a mencionar algunos. Ya algunos dominamos, ¿verdad? Estos tipos de restaurantes como tal. Entonces tenemos el estilo buffet o tenedor libre. Es posible, dice, escoger una gran variedad de platillos cocinados dispuestos en un autoservicio. Es decir, ya los alimentos están cocinados, preparados y ya están en bandejas para que usted pueda solamente servirse como tal. Dije al inicio, ¿cuánto se va a servir? Lo que usted desee consumir, ¿verdad? Solamente que siempre he hecho el comentario, les decía en un momento determinado que cuando son restaurantes, por ejemplo, de buffet directamente chinos, establecen un rótulo ahí, dice, consuma lo que usted desee, pero lo que sobre, usted lo va a tener que pagar. En este caso es para que no se desperdicie, ¿verdad? Porque muchas veces, ay,
Como ya lo pagué, entonces me lleno los platos de lo que sea. Y aunque no lo consuman, pues aunque se desperdicie, ¿verdad? Pero en este caso es muy claro en donde decir, consuma lo que usted desee, pero lo que no termine, por decirlo, y se quede en el plato, se lo van a cobrar. Entonces es ahí donde uno mide, ¿verdad? Bastante cuánto va a consumir como tal. Tenemos el restaurante de comida rápida, que es el más común. Ese lo encontramos en cualquier lugar. Ese lo encontramos hasta en las gasolineras, ¿verdad? Porque hay un tipo de restaurante, una gasolinera donde vende comidas chéveres, hamburguesas, entre otros, ¿verdad? Pizzas, porque ya solo están prefabricadas, entonces solamente tienen que calentarlas y lo encontramos en cualquier lugar. Y aquí claramente no lo dice, hamburguesas, patatas fritas, pizzas, pollos, entre otros. Ese es como tal el de comida rápida. Y se llama rápida porque ya está preparada. Ya solo va, usted lo pide y se lo vuelven a entregar, ¿verdad? Ya no le están haciendo a usted esperar nada. Luego tenemos restaurantes de alta cocina o cocina gourmet. Ya nosotros acá ya estamos haciendo una distinción. Como tal, pues ya es una distinción especial porque ya son platillos elaborados minuciosamente, que ahí hasta la presentación del platillo tiene mucho que ver, ¿verdad? Está ya decorado, le van a pasar a usted un plato especial. Ahí vamos a recordar los servicios de mesa que vimos en su momento, se recuerdan de todo lo que tiene que ver con la cristalería, todo lo que tiene que tener con la cubertería de los utensilios que nosotros vamos a tener y dijimos que están asociados, ¿verdad? Los más lejanos hacia adentro, porque es el orden en que los vamos a ir utilizando. Acá entonces dice, los alimentos son de gran calidad y se sirven a la mesa. El pedido a la carta o se elige un menú. Por los alimentos se cocinan al momento. El costo depende del servicio de la calidad de los platos. Entonces acá ya vamos a recordar nuevamente al servicio que se tiene dentro de este restaurante. Vamos a tener mozos, vamos a tener camareros, vamos a tener barroteros posiblemente, vamos a tener personas que van a desplazarse para el servicio de limpieza, vamos a tener anfitriones, entre otros. Y entonces ahí ya nosotros vamos a observar que ya es mayor la población de empleados al servicio del restaurante como tal, y por eso es ya de alta cocina. No solamente dijimos que va a ser la cocción del alimento, sino la preparación y de cómo este alimento está elegido minuciosamente para elaborarse en ese platillo como tal. Luego tenemos el restaurante temático y aquí a su nombre nos lo indicó, ¿verdad? Es un tema específicamente. Se clasifican por el tipo de comida. Si nosotros podemos ofrecer, por ejemplo, una comida italiana, una comida china, una comida mediterránea, una comida asiática, una comida japonesa, una comida española, una comida francesa, ¿verdad? Según el origen como nosotros podamos entablar. Vuelvo a repetir, sabemos que la comida en forma generalizada asiática tiene que ver con los mariscos, la comida francesa con las pastas, ¿verdad? Y la pizza. La comida, dijimos, mexicana con las carnes, lo que corresponde también a eh, la comida, por ejemplo, dijimos en su momento que vamos a asociar bastante nuestra comida con la comida mexicana, ¿verdad? Por las fronteras que están cercanas y la producción de algunos elementos que nosotros vamos a emplear. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos observar cómo la temática va a ser relacionada según el lugar que establezcamos. Y luego tenemos también los restaurantes bares. Acá ya aparte de servir la comida, que es el punto primordial, también le van a ofrecer la bebida, a eso se refiere. Generalmente las bebidas, nuevamente, son bebidas especiales, las cuales tienen, según su origen establecido, una distinción especial que acompaña al platillo. Entonces ahí ya nosotros vemos, ¿verdad?, cómo lo pueden ofrecer y por eso se llama restaurant bar, porque también tiene la distinción, vuelvo a repetir, a las bebidas.
Por ejemplo, hay personas que tienen la costumbre de beber una copa de vino antes del alimento. Y no es porque sean personas alcohólicas, sino porque han acostumbrado al organismo que para que haga digestión, primero va a ir a abrir el apetito, el vino, luego ingiere el alimento y termina, ¿verdad?, con el proceso de hacer una buena digestión. Entonces, en este caso ya estamos hablando, ¿verdad?, de una bebida. Mientras que otras personas, ¿verdad?, para disfrutar, pues ingieren también lo que son bebidas alcohólicas. Regularmente nosotros siempre vemos acá en Guatemala algunos lugares donde dicen son cevicherías, marisquerías, entre otros, donde se producen platillos relacionados a los mariscos y se ingieren, por ejemplo, lo que son cervezas. Cervezas ya con nombres compuestos, ¿verdad? Muchos dicen micheladas, una chelada, etcétera. ¿Por qué se habla de esto? Porque estamos hablando ya directamente de un restaurante, bar. A eso se refiere. Algunos en otros países, por ejemplo, estos restaurantes, bares funcionan más de noche porque es cuando la persona tiende a tomar una bebida alcohólica como una especie de relajación. Entonces es ahí, va, cena y consume sus bebidas como tal. Estos son algunos de los tipos que podemos mencionar. Más adelante, claro está, vamos a ampliar. Esto recordemos que es una parte introductoria a lo que corresponde el curso como tal de restaurante y gastronomía. Nosotros vamos a ir viendo paso a paso todos los elementos que incorporan un restaurante y todos los elementos que incorporan a la gastronomía. En un momento determinado, recuerden que el restaurante tendríamos que ver el mobiliario, la inversión, la ubicación territorial donde esté, ¿verdad? Tendríamos que ver las personas o los empleados que van a estar trabajando y elaborando el tipo de alimento, el menú, los platillos, cómo se va a establecer y todo ello tiene que ver en el área del restaurante. Luego pasaríamos a la fase de lo que es la gastronomía y ahí estamos hablando de los componentes específicamente que van a estar establecidos dentro de esos menús. Aunado a ello, también tendríamos que hablar, por ejemplo, de los tipos de cocina que hay, de los platillos, de las regiones, de cómo se producen los platillos, de las técnicas de cocción, las medidas de higiene, las medidas de seguridad, entre otros manuales que vamos a ir observando para desarrollar cada aspecto de lo cual nosotros estamos hablando en este momento. Eso ya va a ser de forma minuciosa. ¿Por qué situación? Porque recordemos que no es lo mismo que yo prepare un platillo en casa a que yo vaya a preparar un platillo para una persona extraña. Ahí ya tengo que tener yo todas las medidas de seguridad, las medidas de higiene y no solamente las medidas de seguridad, de higiene en relación a mi persona, sino al tipo de alimento que voy a preparar, la duración de cocción, la duración de preparación, los utensilios a emplear en el desarrollo de la preparación como tal. Hemos hablado en algún momento que no podemos picar, por ejemplo, o cortar un pollo en una tabla y volverla a reutilizar para un corte distinto, ¿verdad? No sé, para el corte de una verdura. Entonces no podemos picarlo en la misma tabla, ya que contiene algunos organismos contaminantes que pueden generar una infección o alguna enfermedad de transmisión dentro de los alimentos para otro alimento. Y entonces por eso es que a veces se generan enfermedades, ¿verdad? Por los alimentos, pero es por la mala manipulación y preparación que se le da. Entonces todo ello nosotros lo vamos a ir viendo en relación a lo que corresponde el área de restaurantes y gastronomía. Tenemos tipos de servicio, pero vuelvo a repetir, esto solamente estamos mencionándolo como una parte introductoria. Por favor, claro que existen más. Ustedes me indican si tienen alguna duda en relación a la brevedad de lo que hemos podido observar en qué es un restaurante,
cuál es la clasificación de los restaurantes y qué tipos de restaurantes hay y por qué el nombre del restaurante. ¿Alguna duda, Elena, Katy? No, señor, ninguna duda de mi parte. Muy bien, gracias.